Gloria a Dios. Pone tu mano en tu corazón en esta mañana. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos pueda hablar en esta mañana y nos pueda preparar para poder vivir victoriosamente estos tiempos que vienen. Padre, en esta mañana necesitamos oír tu voz, Señor. Y Señor, la razón por la cual hoy estamos en este lugar es porque, Señor, entendemos, Señor, de que vos nos llamás a congregarnos y nos llamás, Señor, a reunirnos para poder escuchar tu voz, Señor. Y en esta mañana queremos, Señor, que nos hables, nos ministres, nos reveles tu palabra, nos entrenes para los tiempos que vienen, Señor. Y en esta mañana renunciamos, Señor, a toda mentira, a todo engaño, a toda confusión, Señor. Renunciamos, Señor, a estructuras que hemos tenido en la mente, Señor. Y Padre, en esta mañana recibimos tu palabra, recibimos tu verdad. Tu palabra dice: conocerán la verdad y la verdad os hará libres, Señor. Y en esta mañana, Señor, trae libertad a nuestra vida. Libertad, Señor, de mentiras, libertad del engaño, libertad de toda opresión, libertad de toda confusión, libertad, Padre Celestial, de pensamientos, Señor, que vienen a atacarnos de noche, Señor. Padre, en esta mañana trae verdad, Señor, que pueda afirmar la identidad de tus hijos, Señor, que pueda equipar y entrenar a tu iglesia, Señor, para que tu iglesia cumpla su propósito acá en la tierra, Señor. Y en esta mañana bendecimos tu nombre, dándote a ti toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén. Levanta tu Biblia conmigo en esta mañana. O levantar los que son más actuales, levantar ya tu teléfono, ¿verdad? Con tu Biblia virtual ahí contigo. Entonces vamos a lo que dice Josué 1:8, dice la palabra de Dios: nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces seré prosperado en mis caminos y todo lo que haga me saldrá bien. Decirle: todo lo que hagas, si meditas en la palabra de Dios, te va a salir bien. Amén. Por eso que el salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. La palabra de Dios alumbra la toma de decisiones que tenemos que hacer cada día. No podemos tomar buenas decisiones si no tenemos palabra de Dios en nuestras vidas. Y tenemos que entender que dentro de este sistema, de este mundo, estamos mucho tiempo expuestos a la influencia de este mundo. ¿Cuántos se levantan? ¿A qué hora se levantan ustedes? ¿Las 5, las 6, las 7 de la mañana? Y estamos todo el día influenciados por un sistema de ideas, de pensamientos, de cultura, que a través de la música, la tele, las redes, todo está dándonos un mensaje. Estamos teniendo casi 12, 16 o 18 horas donde el sistema de este mundo nos influencia. Amén. Entonces, decirle al que está a tu lado: ¿cuánto tiempo pasás con aquel que realmente tiene que influenciar tu vida? ¿Cuánto tiempo tenemos con Dios donde Él pueda afirmarnos, donde Él pueda influenciar nuestra vida? Imagínense, 24 horas tiene el día. Si 16 dormimos 8 horas más o menos, 4 o 5 horas más o menos dormimos, ¿verdad? Tenemos que dormir más tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo estamos teniendo donde el sistema de este mundo influencia nuestra vida? A través de los ojos, a través de los que escuchamos, a través de las cosas de música. Uno no se da cuenta que música que uno canta, todo tiene un mensaje que está trayendo, un mensaje que está queriendo influenciar nuestro sistema, nuestra cultura, nuestros pensamientos, para llevarnos a vivir conforme a lo que este sistema quiere. Entonces necesitamos ser influenciados por Dios, por la palabra de Dios. Necesitamos pasar tiempo con Él. ¿Para qué? Para poder afirmarnos en la cultura que el reino quiere traer a través de nuestra vida en el lugar donde estamos. Porque si no, sin darnos cuenta, estamos cantando la música de Shakira, ¿verdad? Estamos ya ahí, ¿verdad? Tatareando, el pie ya empieza a moverse. Empezamos a ¿qué? A hablar lo que el sistema quiere, a pensar lo que el sistema quiere. ¿Por qué? Porque realmente
realmente no estamos afirmados en el Señor. Entonces es importante que crezcamos en nuestro tiempo con Dios, que pasemos más tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque más en este tiempo la influencia del sistema se va a volver más fuerte, y aquellos que no están fuertes en el Señor van a ser arrastrados por el sistema de este mundo. ¿Por qué? Porque no van a estar afirmados y fortalecidos en el sistema del reino, en el sistema que Dios quiere traer a nuestra vida a través de la palabra de Dios. Amén. Así es que el tema de hoy habla: mantente firme. Entonces, estamos viviendo y vivimos en un tiempo, en un sistema que sigue operando, y eso es lo que quiero hablarte en esta mañana. Y quiero ir un poco a hacer un poco de historia en esta mañana acerca de Israel, para poder adentrarnos después en lo que el Señor nos quiere hablar. Y quiero un poco comentarles lo siguiente, ¿verdad? El pueblo de Israel, ellos fueron, Dios utilizó la vida de Moisés para quitarle a Israel de Egipto, del lugar de cautividad, de esclavitud en el cual estaban. Estuvieron 40 años vagando en el desierto, y Dios, a través de la vida de Josué, le mete a Israel a la tierra prometida. Después de Josué, que muere el líder que ellos tenían, ellos querían también, ¿verdad? Bueno, Dios les dio jueces que comenzaron a gobernar a Israel a través de jueces que impartían la ley, que gobernaban de cierta manera, guiados por Dios a Israel. Pero ellos quisieron un rey, y dice la palabra de Dios que ellos pidieron un rey como los demás pueblos tenían reyes también. Ellos querían también un rey. Dios le dio un rey, le dio el primer rey de Israel, que fue Saúl, y después de ese rey Dios le dio a David, y después de ese rey se levantó el hijo de David, que fue Salomón, el cual reinó en Israel a las 12 tribus todavía en ese tiempo. Pero los pecados, dice la palabra de Dios, de Salomón, porque Salomón, dice la palabra de Dios, que tuvo tantas mujeres, y las mujeres de Salomón, dice la palabra de Dios, alejaron el corazón de Salomón del Dios verdadero, y ellos trajeron sus ídolos, trajeron los señores, trajeron la idolatría, y desviaron el corazón de Salomón y el corazón del pueblo del verdadero Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios trajo un juicio sobre Israel, y trajo una palabra y le dijo después de Salomón que por pacto que había hecho Dios con David, le dijo: en el tiempo de Salomón no voy a dividir el reino, pero después de Salomón el reino va a ser dividido. Después de Salomón el reino de Israel es dividido, y se forman dos reinos: el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, que eran 10 reinos, donde la capital del reino era Samaria, y el reino del sur, donde estaba Judá y Benjamín, donde la capital del reino era Jerusalén. Estos dos reinos vivieron o comenzaron a tener, digamos, separadamente sus reinos, sus reyes, sus decisiones, y Dios comenzó a hablarle a estos reinos para que ellos se vuelvan al Dios verdadero. Estos reinos y estos dos reinos tuvieron reyes que fueron terribles, que no tenían temor de Dios, que comenzaron a adorar a Baales, que comenzaron a meter idolatría, que comenzaron a hacer perversidades terribles. Y dice la palabra de Dios que Dios comenzó a hablarle a estos dos reinos a través de profetas. Él comenzó a hablarles para que ellos se arrepientan, para que ellos se vuelvan al Señor. Y estos dos reinos, dice la palabra de Dios, endurecieron su corazón y no se volvieron al Señor. El primer reino, el reino del norte, dice la palabra de Dios que cae en el 722 antes de Cristo, cuando Asiria, el reino de Asiria, que era un imperio, toma la capital de Samaria, y el reino del norte desaparece totalmente, y todo el reino del norte es llevado en cautividad. El reino del sur, 110 años después de esto, también cae asediado por Babilonia. Dice la palabra de Dios que Dios le habló a estos dos reinos, les llamó a que se arrepientan, les llamó a que se vuelvan a Él. Y es una historia hoy que se repite también en nuestra vida. Es una historia hoy donde el Señor también nos llama a que nos volvamos a Él. Y así como el reino del norte y el reino del sur endurecieron su corazón,
corazón, le dieron la espalda a Dios, levantaron ídolos, baales, hicieron perversidades, hicieron cosas terribles. Hoy también el hombre le ha dado la vuelta, la espalda al Señor, le ha dado la espalda a Dios, se ha endurecido ante el Señor. Y hoy también el Señor nos llama al arrepentimiento, a que nos volvamos a Él. Lo primero que quiero ir contigo en esta mañana es a lo siguiente. Isaías 39, 6 al 7. Dios le habla a Israel, le habla ya no al sur, que era Judá, no al norte, que era Israel, que eran las 10 tribus, sino que le habla a Judá, que eran las tribus de Judá y Benjamín. Y a través del profeta Isaías, Dios le da esta palabra. En la versión NTV dice la palabra de Dios lo siguiente: se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio, todos los tesoros de tus antepasados han acumulado hasta ahora, será llevado a Babilonia. Y dice, y no quedará nada, dice el Señor, y algunos de tus hijos serán llevados al destierro. Los harán eunucos que servirán en el palacio del rey de la Babilonia, dice la palabra de Dios. Esta palabra el profeta Isaías le da a el reino del sur y le dice: ¿saben qué? Hay una palabra que Dios tiene que va a cumplirse. Por cuanto ustedes no se volvieron a Él, por cuanto no hubo arrepentimiento, dice la palabra de Dios, va a venir un reino que va a tomar este reino, que va a llevar lo que ustedes juntaron, los tesoros, todo aquello por lo cual ustedes trabajaron, y va a llevarles también a sus hijos, y van a ser de sus hijos eunucos en el palacio del rey. Ustedes saben lo que es ser un eunuco. ¿Saben lo que es ser un eunuco? Bueno, un eunuco era alguien que era, digamos, castrado para servir al rey. Era castrado de dos diferentes formas: por golpe, machucando los testículos hasta que el testículo ya no funcionaba para producir esperma, o le cortaban completamente los testículos y el pene. ¿Para qué? Para que ese hombre sirviese solamente para servirle al rey. Ese hombre no podía casarse, no iba a tener descendencia. Ese hombre no iba a pensar en nada más que servirle al rey, serle fiel al rey. Y dice la palabra de Dios que esta palabra Dios le da a través de Isaías, le da a Judá y le dice: ¿saben qué? Hay una palabra que Dios trae sobre ustedes. Si ustedes no se arrepienten, si ustedes no se vuelven al Señor, esto es lo que va a cumplirse. Van a ser llevados cautivos. Todo lo que ustedes trabajaron, todo por lo cual ustedes, ¿verdad?, sudaron, trabajaron, guardaron, va a ser llevado por ese rey que va a llevarles cautivos a ustedes, y sus hijos van a ser cautivos. Y no solamente van a ser cautivos, sino que van a ser eunucos. No había peor cosa para un hombre, y no hay peor cosa para un hombre hoy también. Yo no creo que solamente en la antigüedad, ¿verdad? Pero que quedarse cautivo. ¿Por qué? Porque eso quería decir que su generación moría. Eso quería decir que no iba a tener una generación, no iba a poder levantar una generación. Su nombre, su apellido iba a morir. ¿Por qué? Porque él no iba a poder tener hijos. Esta palabra se cumple, y quiero ir a eso en Daniel 1. Y dice la palabra de Dios, Daniel 1, 1 al 4. En la versión NTV dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice Daniel 1, 1 al 4, dice lo siguiente: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá. Joacín fue el último rey del reino del sur, que era Judá y Benjamín, donde reinaba y donde el reino estaba en Jerusalén. Y dice la palabra de Dios: y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y los colocó. Y dice: y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase
las letras y las lenguas de los caldeos, dice la palabra de Dios. Esta palabra de Isaías 39, 3, 6 al 7, esta palabra se cumple 107 y 100 y pico de años después, ya en esta palabra donde Daniel está narrando lo que había pasado con el reino de Judá. Dice la palabra de Dios que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, viene a Israel, viene a Judá, toma, dice la palabra de Dios, y conquista el reino del sur. Y dice la palabra de Dios, lleva los tesoros que habían en la casa de Dios y lleva a los hijos de los príncipes también, que fueron los que fueron primeros en esta primera deportación que se hizo. Y dice la palabra de Dios que fueron llevados, ¿dónde dice la palabra de Dios? Dice que fueron llevados, dice, en la casa de su Dios los tesoros, y fueron llevados al palacio donde estaba Nabucodonosor para ser eunucos, para poder servirle en Babilonia a Nabucodonosor como sirvientes de él. Lo primero que Dios quiere que podamos entender es lo siguiente: la palabra se cumple. Cuando Dios nos habla, nos llama al arrepentimiento. ¿Saben qué? Dios nos está llamando y nos está advirtiendo que su palabra se cumple. Esta palabra dada por Isaías se cumple después de 100 años, donde ellos decían: no va a cumplirse lo que Dios dijo, no va a cumplirse lo que Dios prometió. Los profetas hablan de balde, los profetas dicen de balde, no va a cumplirse. ¿Por qué? Porque nuestra ciudad es fuerte, porque nadie va a poder conquistarnos, porque nadie va a poder derribar nuestras murallas, porque Dios está con nosotros, decían ellos. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Dios había sido tiempo, había abandonado ese lugar y la presencia de Dios ya no estaba en ese lugar. Dios en esta mañana nos llama a que nos arrepintamos y nos llama a poder entender que la palabra de Dios siempre se cumple, que Dios hoy, así como a Israel, así como a Judá, nos llama al arrepentimiento, nos llama a que nos volvamos a Él, que Él hoy, ya no a través de profetas, sino que a través de la palabra de Dios nos llama a que nos arrepintamos, a que nos volvamos a Él, a que podamos cambiar el corazón de carne en un corazón de piedra, en un corazón de carne que realmente pueda obedecerle al Señor. La palabra de Dios nos habla en Hebreos 11, 1 al 2 y dice lo siguiente: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, decí conmigo, y ahora, en estos últimos días, Dios nos habla por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó todo el universo, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que de la misma manera que Dios le habló primero a Israel, a las 10 tribus, y ellos dijeron: no queremos escuchar, no queremos escuchar, vamos a hacer lo que nosotros queremos, vamos a vivir como queremos. Dice la palabra de Dios que la palabra se cumplió. Judá, dice la palabra de Dios que pasó lo mismo también, y ellos dijeron: no, nosotros vamos a ser diferentes, no va a pasar con nosotros como lo que pasó con Israel. No, aquí está Jerusalén, acá está el templo de Dios, Dios está con nosotros. Pero dice la palabra de Dios que Dios ya había abandonado a Judá hace tiempo y la presencia de Dios ya no estaba en el templo. Y dice la palabra de Dios que ellos endurecieron su corazón, pero Dios les habló de diversas maneras a través de diversos profetas a que se volviesen a Él, pero el corazón de ellos se endureció. Hoy Dios nos habla a través de su palabra. Hoy Dios te habla a través de su palabra para que vos te vuelvas a Él, para que te arrepientas delante de Él, para que realmente le pidas al Señor que cambies el corazón que tienes y que realmente puedas tener un corazón de carne, un corazón que escuche, que obedezca la palabra de Dios. Hoy Dios te habla, vos que estás en este lugar, para que te vuelvas a Él, para que vuelvas al Dios verdadero, para que dejes aquello que te ha apartado del Señor, para que dejes aquello que te ha alejado de Dios. La palabra se cumple y dice en 2 de Pedro 3, 9 al 13, en realidad, en la versión NTV dice: en realidad no es el Señor, no es que el Señor sea lento. 110 años terminó una generación, 80 años termina más o menos una generación.
Los ancianos que Isaías le había dicho, ¿saben qué? La palabra se va a cumplir. Llegaron a los 70, llegaron a los 80 y dijeron, seguimos estando libres. No pasó lo que dijo Isaías. No fuimos conquistados. Nadie pudo derribar hasta ahora todavía esta fortaleza. Dios sigue estando con nosotros. Pero pasaron 10, 20 años más y viene Babilonia y toma Judá. Dice la palabra de Dios, Dios no es lento, dice, ¿en qué dice? Para cumplir su palabra, su promesa. Como algunos piensan, al contrario, es paciente por amor a ustedes, que no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego. Y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera. ¿Cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día, decí conmigo, en aquel día, Él prenderá fuego los cielos y los elementos se derretirán en llamas. Pero nosotros esperamos, decirle al que está a tu lado y mirarle al que está a tu lado, decirle, nosotros, decirle bien, nosotros esperamos la tierra nueva que Él prometió. Un mundo lleno de la justicia de Dios. Amén. Eso es lo que nosotros esperamos si estamos en Cristo, si escuchamos su palabra, si entendemos su palabra, si nos arrepentimos y nos volvemos a Él y no endurecemos nuestro corazón así como Judá endureció su corazón. Vos podés decir hoy, no me va a tocar, no, a mí no me va a llegar, no, Dios está conmigo. No, yo me voy a la iglesia. No, yo me voy a la célula. Pero realmente tu vida le pertenece al Señor. Realmente estás viviendo en obediencia a Dios. Realmente está tu vida alineada al Señor. Realmente hay temor de Dios en tu corazón. Realmente hoy no hay baales o señores que ocupan el lugar que Dios tiene que ocupar en tu corazón. La palabra de Dios se cumple. Así como cumplió con el reino del norte, así como cumplió con el reino del sur, así va a cumplir también el Señor lo que ha prometido, que Él va a volver y Él va a tener y va a venir a hacer juicio a todos aquellos que le dieron la espalda a Él, que no se arrepintieron, que dijeron, ¿saben qué? Dios no va a cumplir, Dios no va a venir ningún juicio, Dios es un Dios de amor, yo puedo hacer lo que quiero, vivir como quiero, andar como quiero, practicar lo que quiero, total, Dios es un Dios de amor y Él no va a hacer justicia, Él no puede hacer justicia, no puede hacer juicio siendo que Él es un Dios de amor. Yo quiero decirte que ese cordero murió en la cruz del Calvario y el que viene por segunda vez ya no es un cordero. El que viene por segunda vez es un león que viene a juzgar, que viene a reinar, que viene a rugir y que viene a hacer justicia acá en la tierra. Así es que dice la palabra de Dios. Primero, ¿cómo vivir bajo un sistema que hoy está operando todavía? Babilonia había tomado Judá. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, toma el reino de Judá, lo lleva cautivo, lleva los enseres, las cosas más importantes, lleva a sus hijos también. Pero ¿saben qué? Ese reino y ese imperio de Babilonia, ¿verdad? Cayó hace siglos atrás. Pero ese espíritu de que operaba en Babilonia, de perversión, de idolatría, de religiosidad, de libertinaje, de falta de temor de Dios, ese espíritu sigue todavía hoy operando y sigue influenciando todavía hoy el mundo en el cual nosotros vivimos. Ese mundo y ese espíritu quiere meterse en la iglesia y se mete en la iglesia. Afecta la adoración en la iglesia, afecta la enseñanza en la iglesia, afecta a las personas que están en la iglesia para poder llevarte, separarte y alejarte de poder vivir una vida en santidad realmente delante de Dios. Dice la palabra de Dios y quiero irme contigo en esta mañana a lo siguiente. Daniel 1, 4 al 10 dice la palabra de Dios
que Dios nos llama primero, cómo vivir en ese sistema, en este sistema babilónico. El sistema que estamos viviendo es un sistema todavía babilónico, es un sistema espiritual todavía, que así como en Babilonia operaba, así hoy todavía opera ese sistema de libertinaje, de falta de temor de Dios, ese sistema de idolatría, de religiosidad, ese sistema de hechicería, de brujería. Ese sistema hoy sigue operando todavía. Y hay mucha gente que viene a la iglesia, pero está bajo la influencia de ese sistema babilónico. Tiene ídolos en el corazón, no hay temor de Dios en su vida. Viene a la iglesia, pero vive como quiere, hace como quiere, habla lo que quiere, vive la vida que quiere sin temor de Dios. Y ¿saben qué? Ese sistema cada vez se vuelve más fuerte para poder influenciar tu vida, para influenciar tu familia y para influenciar aquello que el Señor te ha entregado. Dice la palabra de Dios, ¿cómo enfrentar o cómo vivir bajo ese sistema babilónico? Primero, necesitamos convicción. No podemos hacer frente a este sistema de libertinaje que hoy nos imponen leyes, porque en el tiempo de Daniel había sido llevado a Babilonia cuando él tenía entre 14 y 17 años. Los reyes de ese tiempo eran personas muy sabias y ellos entendían, si llevamos personas ya adultas, cambiar la mentalidad de un adulto es difícil. Pero si nosotros llevamos jóvenes, nosotros podemos cambiar la mentalidad de ellos. Si le enseñamos nuestras leyes, nuestra cultura, nuestro idioma, nosotros podemos insertarle un nuevo chip a ellos. ¿Para qué? Para que ellos cambien la identidad que ellos tienen, para que ellos realmente puedan tomar la cultura que nosotros tenemos y para que ellos nos puedan ser útiles dentro de este sistema. Es la misma manera hoy opera el sistema bajo el cual nosotros vivimos. Está atacando a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. ¿Para qué? Para cambiar el sistema de pensamiento que ellos tienen, para poder instalarles el sistema babilónico que no tiene temor de Dios, que no honra a Dios, que es libertino, que tiene ídolos y señores que ocupan el lugar que solamente Dios tiene que ocupar en nuestra vida. De esa misma manera también el sistema ataca tu vida cuando vos no creces en el Señor, cuando vos no te afirmás en el Señor, cuando vos no te fortaleces en Él. Lo que hace el sistema, te toma para reprogramarte e instalarte el sistema de pensamiento que Babilonia quiere que vos tengas, para que vos pienses no como Dios quiere, sino que pienses como el sistema piensa, para que vos hables no como Dios quiere, sino que hables como el sistema habla, para que vos escuches no lo que Dios quiere, sino que escuches lo que el sistema está hablando en este tiempo. Y todo aquel que se resiste a eso es un retrógrado, es una persona que está desfasada en el tiempo, es una persona que, ¿verdad? Que es una persona que realmente no entiende los tiempos que estamos viviendo. Entonces, ¿saben qué? Este sistema hoy está trabajando para poder conquistar tu fortaleza, que es tu mente. Este sistema está trabajando para poder robar todo lo que vos has trabajado, para llevarlo a la casa de su Dios, como lo había hecho Nabucodonosor. Este sistema trabaja para robar tus hijos, para poder enseñarles sus leyes, sus costumbres, su cultura, para poder reprogramar la mente y el corazón de ellos y quitar el temor y el amor de Dios que tiene que haber en el corazón de nuestros hijos. Esta palabra se cumplió. Y la palabra que viene sobre tu vida también, si no hay temor de Dios en tu corazón, esa palabra también va a cumplirse en tu vida. Todo lo que trabajaste va a ser llevado. Todos los hijos que levantaste van a ser llevados cautivos también. Y hoy ya no van a ser eunucos físicamente, pero van a ser eunucos espirituales que no van a poder reproducirse espiritualmente, que no van a poder levantar familias que le amen a Dios, que no van a poder levantar generaciones que tengan temor de Dios, que no van a poder levantar hijos e hijas que le conozcan a Dios. ¿Por qué? Porque este sistema babilónico, ¿sabe qué es lo que quiere hacer? Quiere hacer de que tu generación sea una generación eunuca, sea una generación que no se reproduzca conociéndole a Dios, temiéndole a Dios y honrándole a Dios. Es lo que no quiere este sistema.
Dice la palabra de Dios, ¿qué necesitamos para poder vivir en este sistema? Primero, convicción. ¿Y saben qué? Daniel y sus amigos tenían algo, ellos tenían convicción. Quizás Judá no le escuchó a Isaías, pero ¿saben qué? Daniel y sus amigos, ellos escucharon las profecías que vinieron a través de los profetas. Ellos tomaron las profecías. Y cuando ellos estuvieron en Babilonia bajo el sistema y la influencia de este sistema, ¿saben qué? Daniel y sus amigos, ellos tenían la verdad de Dios en su mente y en su corazón. Ellos tenían convicción, quiere decir que ellos estaban convencidos de lo que Dios le había hablado, era la verdad. Que la gente podía hablar, que podían enseñarles sus leyes, sus costumbres, pero ellos entendían que la palabra de Dios era la verdad y que la palabra de Dios los iba a llevar a poder permanecer fieles y firmes en ese sistema donde ellos estaban. Dice la palabra de Dios, lo primero dice que Dios quiere. Dios necesita que podamos levantarnos con convicción en este tiempo. Tener el convencimiento de saber primero quién sos para poder vivir en este sistema. No podemos vivir en este sistema babilónico de libertinaje, de falta de temor de Dios, que no honra a Dios, que no tiene temor de Dios, que no quiere pactar con Dios, que no quiere amarle a Dios, si no estamos y no sabemos quiénes somos. Es vital saber quiénes somos. Ellos fueron llevados a Babilonia. Ellos fueron enseñados en las costumbres de ellos. Ellos fueron enseñados en la religión de ellos también, pero ¿saben qué? No pudieron cambiar la mente y la naturaleza que ellos tenían por dentro. ¿Por qué? Porque ellos estaban convencidos de quiénes eran en ese lugar. Nosotros vivimos bajo este sistema. Nosotros vivimos bajo un sistema donde Satanás reina, donde Él impone las leyes, donde Él impone la cultura. Pero ¿saben qué? Podemos vivir de manera firme y con convicción, aún en este sistema que cada vez más va a ser más fuerte y cada vez más no va a tener temor de Dios. Podemos estar firmes y nuestros hijos y los hijos de ellos pueden vivir firmes si nosotros le llevamos a entender y a saber quiénes ellos son dentro de este sistema. Lo primero que Daniel y sus amigos sabían era primero, ellos sabían quiénes eran ellos. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2, 9 al 10, dice lo siguiente, dice, pero ustedes no son así porque son pueblo elegido. Para poder vivir bajo un sistema y para que el sistema no te tome, no te absorba y no instale su sistema de pensamiento, necesitamos saber quiénes somos. Necesitamos saber que somos hijos de Dios. Necesitamos saber que somos llamados por Dios. Necesitamos saber que somos escogidos por Dios. Necesitamos entender que vivimos en esta tierra bajo este sistema, pero el sistema que nos rige a nosotros es el sistema del reino de los cielos. Dice la palabra de Dios lo siguiente, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son un sacerdote del rey, una nación santa, una posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad. Decirle al que está a tu lado, antes no tenía identidad. Antes no teníamos identidad. Antes no sabíamos quiénes éramos. Antes vivíamos como el rey de este mundo nos llamaba a vivir, pero dice la palabra de Dios, hoy el Señor nos ha escogido y somos hijos de Dios. Decirle al que está a tu lado, sos un hijo y una hija de Dios. ¿Cómo vivir bajo este sistema? Primero, sabiendo quiénes somos. Si no sabemos quiénes somos, el sistema nos va a arrastrar. Si no sabemos a quién le pertenecemos, este sistema nos va a arrastrar. Si no sabemos quiénes somos, este sistema nos va a confundir. Si no sabemos quiénes somos, este sistema nos va a instalar la cultura del reino que está operando, que es el reino de Babilonia, que es el reino que no teme a Dios, que es el reino que no honra a Dios, que es el reino que no quiere congregarse, que no quiere servir al Señor, que es el reino que venir a la iglesia es una pérdida del tiempo. Eso es lo que el sistema de este mundo piensa. Te vas a la iglesia, qué pérdida de tiempo. ¿Por qué no te vas a la cancha? ¿Por qué no te vas a pescar?
¿Por qué no te queda a tu casa? ¿Por qué no te va? Esto es lo que piensa el sistema y esto es lo que el sistema quiere instalar en tu mente. Que no le ames a Dios, que no le honres a Dios, que no tengas temor de Dios. Necesitamos entender que para poder enfrentar este sistema tenemos que tener la convicción y saber quiénes somos, a quién le pertenezco, a quién pertenece mi vida. Esto entendían Daniel y sus amigos, y ellos estando en Babilonia, en el lugar de mayor perversión y donde había la falta de temor de Dios más terrible, ellos permanecieron fieles porque ellos sabían quiénes eran. Pudieron enseñarles su sistema de creencia, pudieron enseñarles sus lenguas, pero no podían cambiar lo que ellos tenían en la mente y en el corazón. No podían cambiar la naturaleza que ellos tenían porque ellos estaban convencidos de quiénes eran y a quién pertenecía su vida. El sistema no va a cambiar tu vida si vos sabés quién sos y a quién pertenece tu vida. Necesitamos trabajar con nuestra identidad para poder avanzar, para poder enfrentar y para poder vivir victoriosos bajo este sistema que hoy está operando. ¿Por qué? Porque Dios no le quitó a Daniel de ese sistema babilónico, ¿verdad? Quizá vos le estás diciendo al Señor, Señor, quítame de este ambiente en el cual estoy. Señor, quítame de esta opresión en la cual yo estoy viviendo. Señor, ¿verdad? Arrebatame ya. Pero el Señor te dice, ¿sabes qué? En ese lugar donde estás y en ese lugar donde vivís, yo quiero levantarte para que vivas de manera victoriosa. Daniel vivió más de 70 años en Babilonia. Y en 70 años Babilonia no pudo entrar en la mente y en el corazón de Daniel, sino que ellos influenciaron la cultura y el lugar donde ellos estaban. Dios nos llama a influenciar el lugar donde estamos. Dios nos llama a llevar la cultura del reino en el lugar donde estamos. Dios nos llama a ser de ejemplo y de testimonio en el lugar donde el Señor nos pone. Quizá vos le decías al Señor, Señor, quítame de este lugar, pero el Señor te dice, ¿sabes qué? Yo quiero que vos seas un instrumento en ese lugar donde vos estás. Yo quiero que vos traigas el reino ahí donde yo te pongo. Yo quiero que vos traigas la atmósfera del cielo ahí donde yo te traigo. ¿Y saben qué? Daniel pudo influenciar a reyes y a reinos. Se cree que en Daniel figuran cuatro reyes a los cuales él sirvió. Pero por los tiempos y los lapsos donde estuvo Daniel en Babilonia, se cree que Daniel fue consejero, primer ministro, fue una persona de influencia con 13 reyes y 4 reinos, donde él fue usado por Dios para confrontar a aquellos reyes, para darle palabra a aquellos reyes, para poder llevar sabiduría a aquellos lugares donde no había temor de Dios. Dios había puesto un Daniel para influenciar ese lugar. Dios te ha puesto en el lugar donde estás para que vos seas una influencia en ese lugar, para que vos lleves el reino a ese lugar. Y quizás el Señor te está llamando a cambiar lo que estás orando, porque quizás le estás pidiendo al Señor, quítame de acá, pero el Señor te dice, yo te quiero capacitar acá donde estás, para que tu vida aquí donde estás pueda ser de influencia. Para que tu vida acá donde vos estás pueda ser de bendición para aquellas personas que están en este lugar. Para que tu vida aquí donde estás pueda realmente ser un instrumento en las manos de Dios para traer el reino. Dice la palabra de Dios, Mateo 6:33, Jesús le enseñó a sus discípulos y le dijo, busquen el reino. Dios nos llama a buscar el reino en este tiempo, en el lugar donde estamos, y nos llama a traer el reino al lugar donde estamos. Daniel pudo traer el reino de Dios al lugar donde él estaba. ¿Dónde? A Babilonia. ¿Era fácil vivir en Babilonia? No. ¿Era fácil ser diferente en Babilonia? No. ¿Era fácil hablar diferente en Babilonia? No. Y hoy también no es fácil. Hoy no es fácil vivir como un hijo de Dios, porque la gente se burla. Estás casado y no tenés otras mujeres. Qué burro que sos. Tenés oportunidad de poder hacer algún negocio turbio y no lo haces. Qué estúpido sos.
Ese sistema en el cual vivimos, en el cual hoy reina y opera, en el cual el Señor nos llama a vivir y nos llama a ser luz, nos llama a ser sal y nos llama a poder alumbrar en este sistema en el cual estamos viviendo. Lo segundo, rápido, dice la palabra de Dios, lo que nos ayuda a poder enfrentar este sistema es ser sabio en elegir nuestras amistades. Lo primero, dice la palabra de Dios en Daniel 1, dice 3 y 4. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Dice, y le señaló el rey la ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase en 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías y los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre, puso Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y Azarías, Abednego. Dice en el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos, ¿qué dice? Que no le obligase a contaminarse, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Daniel, estando en Babilonia, dijo, ¿saben qué? Yo no voy a contaminarme con esto que ustedes hacen. Yo no puedo hacer lo que ustedes hacen. Yo no puedo hablar lo que ustedes hablan. Yo no puedo consumir lo que ustedes consumen. Dios nos llama a ser radicales en nuestra manera de vivir hoy en día, bajo este sistema, a no contaminarnos con lo que hace el sistema, a no contaminarnos con lo que practica el sistema, a no contaminarnos con lo que ve, con lo que escucha. Todo el mundo puede ver, escuchar, hacer, vestirse como quiere, pero vos sos un hijo de Dios y vos sos llamado a vivir, a vestirte, a escuchar y andar bajo el sistema más alto del reino que hay, que es bajo el sistema del reino de los cielos. Ese sistema que tiene que regir nuestra vida. Dice la palabra de Dios, necesitamos elegir nuestras amistades. ¿Qué le ayudó a Daniel a poder enfrentar ese sistema? Las amistades que tenía él, las amistades de los cuales él se rodeó. Dice la palabra de Dios en el versículo 9, y puso Daniel de gracia en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que se llenó vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas las pruebas con tus siervos por 10 días y nos des de legumbres a comer y agua a beber. Luego compara nosotros nuestros rostros con el rostro de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consistió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, dice la palabra de Dios. Ellos tenían que ser entrenados por 3 años. Ellos tenían que comer por 3 años de la ración de la comida del rey, de lo que él comía, y enseñado conforme a la cultura, a las costumbres, a las lenguas y a todo lo que se hacía en Babilonia. Pero dice la palabra de Dios que Daniel se puso de acuerdo con unos amigos que tenían. Y ellos dijeron, nosotros vamos a permanecer firmes. ¿Y qué hicieron? En ese lugar ellos se apoyaron, ellos se pusieron de acuerdo. Ellos dijeron, ¿saben qué? Vamos a orar juntos, vamos a buscar de Dios juntos, vamos a permanecer radicales juntos ante la corriente de este sistema.
¿Saben qué necesitamos para poder hacer frente al sistema en el cual vivimos? Necesitamos elegir nuestras amistades. ¿Con quién vamos a caminar? ¿Con quién vamos a reunirnos? ¿Con quién vamos a juntarnos? ¿Quién va a influenciar mi vida? Es importante poder elegir para poder hacer frente al sistema en el cual estamos viviendo. Y podemos tener conocidos, pero tenemos que elegir cuáles van a ser y quiénes van a ser nuestros amigos, que van a influenciar nuestras vidas, que van a decirnos, ¿sabes qué? No vayas a hacer eso. ¿Sabes qué? Vamos a la iglesia. ¿Sabes qué? Vamos a orar. ¿Sabes qué? Vamos a ponernos para ayunar. ¿Sabes qué? Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a ir en contra de la corriente de este mundo. Cada especie en el mundo busca juntarse con la especie al cual pertenece. El león busca leones. Usted vio un león que se reúne con lagartijas. El león busca leones, ¿verdad? Y siempre va a buscar a especies de su misma especie. ¿Sabes qué? Necesitamos buscar leones con nosotros que caminen con nosotros. Necesitamos buscar gente que realmente le ame a Dios y nos lleve a amarle más a Dios. Necesitamos buscar gente que nos anime y cuando estamos desanimados y decimos no voy a ir a la iglesia, que nos anime y decimos vamos a la iglesia, vamos a adorar al Señor, vamos a buscar la presencia de Dios. Necesitamos ponernos de acuerdo para poder orar juntos, para poder fortalecernos juntos en el Señor en estos tiempos difíciles que vivimos. Y yo quiero lanzarte un desafío, que puedas buscar a alguien que ore contigo en este tiempo. Alguien que ayune contigo en este tiempo. Alguien que te lleve a poder meditar en la palabra de Dios en este tiempo y a fortalecerte en el Señor en este tiempo. Matrimonio, únanse y fortalezcanse para poder hacer frente al sistema de Babilonia que viene a introducirte en tu familia, que viene a querer llevar lo que Dios te dio, que viene a querer robar a los hijos que el Señor te entregó, que viene a querer hacer eunucos la vida de ellos y a cortar las generaciones espirituales que Dios quiere levantar de tu vida. Busca personas que te anime, te aliente y te confronte. Que cuando estás haciendo algo mal te diga, ¿sabes qué? Estás pecando. ¿Sabes qué? Estás haciendo algo malo. ¿Sabes qué? Te estás separando de Dios. Busca gente que realmente te lleve a amarle más a Dios de lo que hoy le estás amando a Dios. Daniel eligió porque en el tiempo en el cual él fue llevado a Babilonia, muchos fueron llevados. Y saben que muchos de ellos dijeron, si Dios nos trajo a este lugar, ¿por qué no vamos a comer lo que ellos nos dan? Si Dios nos trajo a este lugar, ¿por qué no vamos a vivir como ellos viven? Pero Daniel y sus amigos dijeron, no, nosotros no vamos a contaminarnos con Babilonia. Podemos estar en este lugar, pero no vamos a pensar como la gente piensa. No vamos a comer lo que ellos comen. No vamos a hablar como ellos hablan. No vamos a escuchar lo que ellos escuchan. No vamos a tener la cultura que ellos tienen, porque nosotros tenemos una cultura del reino. Yo quiero desafiarte a que busques personas y te unas a personas que oren contigo en este tiempo, que ayunen contigo en este tiempo. Que puedas decirle, ¿sabes qué? Vamos a tomar un libro de la Biblia y vamos a comenzar a leer juntos ese libro. Vamos a escudriñar la palabra de Dios. Vamos a ver qué Dios nos está hablando en este tiempo. A que te fortalezcas en el Señor. Si la gente de la alabanza puede pasar, dice: en el versículo 15 en adelante dice: y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que ellos debían de beber y les daba de legumbres. A estos 4 muchachos, decí conmigo, a mí. Dice: Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor.
Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey, y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores. Decí conmigo, así con tus manos, 10 veces mejores. En todo asunto que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro, dice la palabra de Dios. Yo quiero que te pongas de pie en esta mañana. Y yo quiero que en esta mañana puedas decir conmigo: Señor, yo me preparo para lo extraordinario. Yo me preparo para lo que vos tenés para mi vida, que va a ser desatado en este tiempo, para que yo pueda ser 10 veces mejor en este sistema en el cual estoy viviendo. Dice la palabra de Dios que Dios honra cuando nos mantenemos fieles a Él. Que Dios les dio conocimiento, inteligencia, entendimiento en sueños y visiones. Que Dios les llevó a ser 10 veces mejores. Que Dios les llevó a ser de influencia y les llevó a influenciar reyes y reinos. Y es a lo que el Señor nos llama, a influenciar reyes, reinos y personas de autoridad en este tiempo. Yo quiero declarar de parte del Señor en esta mañana que Dios trae a tu vida entendimiento en sueños y visiones. Que Dios trae en esta mañana conocimiento e inteligencia espiritual para que seas un hombre y una mujer de influencia para el reino de Dios. Que Dios te levanta para poder levantar generaciones que van a ser de influencia en nuestra nación. Que Dios está afirmando tu identidad en esta mañana. Que Dios te está llamando a vivir una vida de convicción. Que Dios te está llamando a no claudicar bajo este sistema y bajo esta cultura que viene a querer influenciar tu vida. Que Dios te llama en esta mañana a que elijas las amistades con las cuales estás viviendo, con las cuales estás caminando, las cuales están influenciando tu vida. ¿Quién es el que te habla al oído? ¿Quién es el que está influenciando tu vida en este tiempo? ¿Qué te está diciendo? ¿A qué te está llevando? Te está llevando a amarle más a Dios. Te está llevando a comprometerte más con Dios. Te está llevando a ser más fiel con Dios. Te está llevando a vivir más en santidad con el Señor. Te está llevando a tener y a vivir una vida temerosa de Dios. O está influenciando tu vida para que te apartes de Dios.